Buenos días, amada familia, que Dios me lo bendiga en este día, una hermosa bendición, este nuevo pacto con José Luis Padrón. Amén. Amada familia, recibe este mensaje el día de hoy, la bendición de tu vida, mi Dios Todopoderoso, dándole gracias a mi Dios Todopoderoso en este día, amada familia, para que recibas un mensaje de bendición en tu vida. Amén. Amada familia, hoy te vamos a estar presentando un programa, lo que llama la palabra de Dios a los gentiles. O sea, ¿qué quiere decir los gentiles en la palabra de Dios? Extranjeros. Allá cuando el apóstol Pablo dice que primeramente judíos y griegos, ¿verdad? Dice que los judíos y griegos que es también extranjero, ¿verdad? Entonces la bendición de tu vida es conocer estas cosas, lo que dice la palabra de Dios, es una bendición hermosa para tu vida, de que lleguemos hoy a conocer lo que era para un extranjero, y lo que vino, una hermosa bendición de cuando las enseñanzas de la palabra de Dios dice que vino por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa instrumentos para que llegara a tu vida este hermoso mensaje. Amén. Este es nuevo pacto con José Luis Padrón. Sabemos que la señal de este pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, y es una hermosa bendición saber ser embajadores, ser ministro, colaborador de Cristo. Esto es una hermosa bendición para tu vida. Amada familia, dicen que nuestras enseñanzas está basada en los apóstoles. Vamos a leer los versículos de la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios, donde están nuestras enseñanzas como pueblo extranjero para unirnos al pueblo judío en la iglesia de Cristo en un nuevo pacto y ser un ciudadano del reino de Dios, tanto judío, extranjero, todas las clases de todo que se une a Cristo por medio de ese sacrificio que Él hizo, es bendecido. Amén. Más familia, el libro de Efesios 4:11, 12 y 13 lo vamos a estar leyendo sobre qué dice sobre nuestras enseñanzas. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Amada familia, es una hermosa bendición. ¿Qué nos corresponde aquí a nosotros de Efesios 4:11 cuando vemos que esa enseñanza del cuerpo de Cristo, del ministerio, de los ministerios de Cristo, nos corresponde la palabra apóstol? Apóstol, o sea, las enseñanzas de un apóstol. El apóstol que fue enviado a nosotros, a los extranjeros, fue el apóstol Pablo. Cuando vemos allá que los apóstoles, el Señor los envía al pueblo judío y ellos tuvieron bastante experiencia. El apóstol Pedro era cabeza de los apóstoles. El apóstol Pedro y los apóstoles fueron enviados al pueblo judío y estuvieron bastante ahí en la orilla de la frontera, predicando bastante, y el Señor le dio poder para que fueran a todas partes del mundo a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a llevar este nuevo pacto. Amén. Pero el apóstol Pablo fue escogido. En el libro de los Hechos, capítulo 9, tú lo puedes leer todo, como el apóstol Pablo fue escogido para los extranjeros. Cuando dice para los gentiles, para los extranjeros. Amén. Te voy a leer varios versículos donde el apóstol Pablo confirma su apostolado. Y es una hermosa bendición para tu vida en las cartas del apóstol Pablo. O sea, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo envía en aquel momento el evangelio y lo envía con el apóstol Pablo. Quiere decir que lo envía a predicar el evangelio. Amén. Predicar el evangelio ¿a quién? A los extranjeros. El apóstol Pablo tuvo un tiempo por allá con los judíos, ¿verdad? Llevando el evangelio, batallando con todas las autoridades por allá, pero él luego es enviado a los extranjeros. Más familia,
En Romanos 11:13, la palabra de Dios nos enseña que dice la palabra de Dios sobre este tema, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 11:13, dice: mencionó todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles, los extranjeros, ¿verdad? Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celo de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Amén. Que traía el apóstol Pablo el mensaje de salvación, ¿verdad? El apóstol a los extranjeros. Es una hermosa bendición conocer esto. Romanos 15:16 nos enseña a nosotros la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo dice aquí. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los extranjeros, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Amén. Escogido fue el apóstol Pablo para traernos el mensaje. Amén. Entonces, si es apóstol los extranjeros, amada familia, como venimos diciendo, y el apóstol Pedro fue escogido para los judíos, y entonces vemos aquí que las enseñanzas que dicen Efesios 4:11-13 sobre los ministerios de la iglesia de Cristo, nos las trae el apóstol Pablo por un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo nos envía el Evangelio. Más familia, tú te puedes ver que tú predicas hoy en día. Amén. ¿Eres enviado por quién? Tú eres enviado por quién a predicar. Porque Pablo fue enviado por Jesucristo a predicar el Evangelio a los extranjeros. Escogido Pablo, y Pablo tuvo un ministerio para traer ese hermoso mensaje a los extranjeros. Jesús le iba poniendo personas, hermanos en Cristo, como Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, y todo ese grupo, todo ese ministerio trabajó con Pablo para ya traer el mensaje a los extranjeros. El apóstol Pablo escribe 13 cartas a una persona, dicen que hay otra por ahí, otro, bueno, más familia, una hermosa bendición saber que nuestras enseñanzas de la iglesia de Cristo están en estas cartas, desde Romano hasta Filimón. Ahí están nuestras cartas, nuestras enseñanzas del nuevo pacto para vivir la gracia, el amor y la misericordia de una hermosa bendición en tu vida. Cuando el apóstol Pablo enseña estas cosas en el libro de Romanos 10 nos enseña la salvación, nos enseña la salvación a nosotros los extranjeros, y es una hermosa bendición saber que el 14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo puede creer en él en el que nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán a alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la Escritura dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia, buena nueva, ¿verdad? Entonces fueron enviados, el apóstol Pablo fue enviado aquí, especialmente a los extranjeros, cuando Jesús le dice allá para el pueblo judío, para los reyes, los gobernantes y para los extranjeros. Entonces el apóstol Pablo nos trae el evangelio a nosotros, y nosotros nuestras enseñanzas para vivir el evangelio están en estas 13 cartas. El apóstol Pablo dice en la palabra, una hermosa bendición, que lo imitemos a él, pero él también nos dice a nosotros que imitemos a Cristo, imitemos a Dios, que es una hermosa bendición. Y estar claro, muchas personas piensan que porque los del nuevo pacto predicamos, los poquitos que están revelados y enseñados por el Espíritu Santo en la obediencia a Cristo, enseñamos al apóstol Pablo, piensan que somos seguidores de Pablo. No, somos seguidores de Cristo. Lo único que Pablo fue el instrumento que Dios usó para traer el mensaje a los extranjeros. Hoy en día, amada familia,
Estamos igualitos. El Espíritu Santo nos toma a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio, ministro de un nuevo pacto, ministerio del Espíritu Santo, guiado por Jesucristo, iglesia de Cristo, de un nuevo pacto, comprada a precio de sangre para predicar la buena nueva de un nuevo pacto. Amén. Amada familia, es una hermosa bendición saber y conocer todas estas cosas, que las enseñanzas del pueblo extranjero están dentro de las cartas de Romanos hasta Filemón. Es una bendición para tu vida. Amada familia, lee bien lo que dicen las cartas, por lo menos la carta de Hebreo. Hebreo, cuando dice allá, carta para los hebreos, un grupo de cristianos judíos cristianos escribieron esas cartas y a las experiencias de cómo vivía el pueblo judío. El pueblo de Israel vivía aquello en holocausto, en diezmo, en bautismo en agua, en todas esas cosas. Esas cartas, ustedes pueden ver ahí cómo es el grupo que escribió esa carta a los hebreos va directa a aquellos que tienen experiencia de cumplir leyes, de cumplir con holocausto, de cumplir con bautismo en agua, de cumplir con llevar el diezmo, lo que era el Antiguo Testamento, con llevar ofrendas en dinero. Una vez hasta Moisés mandó a parar la ofrenda de tanto que daba el pueblo de Israel, las primicias, todo eso está en el Antiguo Testamento. Ahí usted puede ver cómo ellos hablan de las experiencias vividas, las cuales son transformadas en un nuevo pacto. Ellos llevan un mensaje en esa carta para darle claridad de un nuevo pacto al pueblo de Israel. Nosotros los extranjeros nunca pertenecimos a esos pactos, al pacto de Dios con Abraham, al pacto mosaico, al pacto de Dios con Noé. Nunca pertenecimos a esos pactos. Nosotros siempre, en una hermosa bendición, esperábamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz para traernos la bendición. Y Él nos las envía con el apóstol Pablo. Jesucristo va al pueblo judío. La bendición cuando Jesucristo, ya cuerpo, hijo, carne, hombre, muestra la señal de la buena nueva, le da ejemplo a ellos en una hermosa bendición. Después resucita y también va primeramente al pueblo judío, y después que ya organiza ya los apóstoles, ustedes son de aquí, y después toma al apóstol Pablo y lo envía a los extranjeros. Amada familia, es una hermosa bendición conocer estas cosas en estos tiempos, porque hoy en día muchas personas confundidas en que leemos qué está en el nuevo pacto que nos corresponde a nosotros y qué no nos corresponde a nosotros. Amada familia, si leemos bien la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo, al único que no va a dejar que te confunda, te va a enseñar que desde Génesis a Apocalipsis toda es la palabra de Dios. Y dice que hubo un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Amén. Y la hermosa bendición en tu vida es que leamos todas estas cosas para ver la bendición que siempre vivimos hoy en día. Hoy en día muchas personas, lamentablemente, amada familia, están equivocadas. Dios saca a las personas de confusión, así como sacó al apóstol Pedro cuando estaba en las leyes, el bautismo de agua y todas esas cosas. Pero cuando vemos que el único que te puede sacar de confusión es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la promesa del Padre, es una hermosa bendición que tú ores al Espíritu Santo, leas la Biblia y busques en la Biblia qué es lo que me corresponde a mí desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice que es un nuevo pacto, a mí me corresponde un nuevo pacto, y el Señor me manda un mensaje de bendición por medio de la palabra, por medio de su Espíritu y por medio de mensajeros de Cristo para traerme este mensaje. Amén. Más familia, hoy en día nosotros actuamos igual como actuaron los apóstoles, con la diferencia de que a ellos les tocó lo más difícil. Les tocó en el medio de cambiar, allá cuando cambiara el mundo, a ellos les tocó, a los apóstoles, dar la vida. En una hermosa bendición de que la única manera de dar la vida era lleno del Espíritu Santo. No podrían estar llenos de otra cosa. Para una hermosa bendición. Todos sabemos que el apóstol Pablo es conocedor de la ley.
de la ley del Antiguo Testamento. Para Dios ha habido dos nada más. Ley Antiguo Testamento y lo nuevo de Cristo, la ley de Cristo, que es el Espíritu Santo, la paz, el amor, la gracia y la misericordia. Amén. Amada familia, cuando nosotros vemos que es enviado el apóstol Pablo, el Espíritu Santo envía al apóstol Pablo a nosotros los extranjeros, y la bendición es ver de ejemplo cómo predicaba el apóstol Pablo, y ver de ejemplo por encima de todas las cosas de todos los apóstoles, cómo Jesucristo se presentó en el pueblo judío y nos dio ejemplo de vivir como Cristo, de ser como Cristo. Cristo predicaba en cualquier lugar, en cualquier parte. Se metía en una choza, en el monte de Sión, en todas partes, y nos dio ejemplo. Perdonó a todos aquellos que tenían que cumplir la ley, que decían cumplir la ley, a todos los que decían cumplir la ley y no la cumplían, los perdonó, todo, una hermosa bendición de mandato del Padre, que el propósito de Dios era salvación tanto para judíos y extranjeros. Amén. Amada familia, si nos vemos aquí en la palabra de Dios, en el libro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, 17, podemos ver que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, enseña las cartas a los romanos, y nos podemos ver que es el Espíritu Santo actuando en él, escribiendo estas cartas para traerlas a nosotros y nosotros poder llevar las mismas enseñanzas como mandato de Jesús se lo dio a él. Amén. Dice, pues, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque el poder de Dios es poder de Dios en acción para salvar a todo el que cree, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Fíjate aquí, gentiles extranjeros. Es una hermosa bendición saber que en el momento que recibo a Cristo soy del reino de Dios. Y la hermosa bendición es que dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra del principio a fin, por medio de la fe, como dice las Escrituras. Es por medio de la fe que es justo tiene vida. Por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nuestra salvación es por fe. Si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, y la salvación es por fe, ese sacrificio te quita todos los pecados, antiguos, presentes y los que vienen. Amada familia, la bendición hoy en día es que un solo sacrificio quita el pecado y eres salvo, creyendo de un corazón sincero que Cristo murió y resucitó. Es la bendición para tu vida en el día de hoy. Es la bendición de creer que cuando tú haces una confesión de fe, en la intimidad en tu mente, en la intimidad buscando estar solo con Cristo en tu cuarto orando, esa es la salvación. Palabra de salvación que nos mandó nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pablo en aquel tiempo. Ya no está Pablo en este tiempo, pero están los mensajeros de Cristo en una claridad de la enseñanza de que los mensajeros de Cristo estamos apegados a lo que dice el Espíritu Santo y no lo que dice un hombre. Eso es una bendición saberla, no lo que dice una doctrina de hombre, una doctrina que ligaron el antiguo con el nuevo. No, y aún en el nuevo pacto, las enseñanzas de las cartas de Hebreo son para judíos, no aplican para extranjeros, no aplican. Tú las puedes leer y las puedes analizar y estudiar cómo Dios envió una carta a los extranjeros aclarándoles a ellos el nuevo pacto. Pero cómo nos envía a nosotros 13 cartas aclarándonos a nosotros la bendición de nosotros de creer en Jesús y de ser salvos porque Cristo murió y resucitó. Ese es el Evangelio, y que se le apareció a Cefas y a todos los apóstoles. Primera de Corintios 15, del 1 al 5 lo puedes leer. Todo ese capítulo lo puedes leer. La bendición es Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando Cristo venga en el día de Cristo, vamos todos los que están en este nuevo pacto, vamos a ser arrebatados. Arrebatado quiere decir que vamos a partir con Cristo para ese momento, si estamos vivos, los que estamos ahorita. Y los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, creyendo que Cristo murió y resucitó, también
van a ser alzados, esos cuerpos van a ser levantados, van a ser unidos nuevamente a las almas. Y la bendición de tu vida es que si crees en este nuevo pacto y estás dentro de estas cartas, déjame decirte, amada familia, que eres salvo. Eres salvo. Es creer de un corazón sincero, vivir el evangelio verdadero que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, y de estas cartas que son guiadas por el Espíritu Santo. En sí, la bendición de tu vida es que la palabra de Dios toda la escribió el Espíritu Santo y usó hombres, instrumentos de Él, a propósito de Él, para salvación de tu vida. Creer del corazón sincero, en tu mente, en tu corazón, creer que Cristo murió y resucitó, esa es tu salvación, ese es el Evangelio, que ser lleno del Espíritu Santo, lleno como hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, cuando allá nos enseña la carta de Efesios 4:11 al 13, nos enseña, ahí están los ministerios. ¿Qué ministerio me corresponde a mí? El del apóstol Pablo. El del apóstol Pablo trae las enseñanzas que nosotros debemos dar. Nos habla de que somos embajadores, nos habla de que somos ministros, de que somos colaboradores. Ese ministerio que trajo nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, en la cual el instrumento era el apóstol Pablo, ese es el ministerio que nos corresponde a nosotros, en una bendición en este día. Amén. Pero fíjate, amada familia, lee lo que dice la palabra de Dios en estas cartas, cuando en el 2 de Corintios capítulo 3 habla ahí sobre el ministro de un nuevo pacto, sobre las cartas en el capítulo 6, en el capítulo 5, segunda, 5 y el 6, te hablan de embajadores de Cristo. Y el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, te habla de colaboradores de Cristo en sí. Un colaborador de Cristo somos todos nosotros, como embajadores, como ministros, colaboradores, evangelizamos, evangelizamos para la bendición de tu vida. Ese es el ministerio que a nosotros nos corresponde, y ahí está la forma de cómo la iglesia de Cristo se congrega. Primera de Corintios capítulo 14, como los dones espirituales en Corintios 12, está la bendición de tu vida, 1 Corintios 12, y puedes ver cómo está transformada la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, en aquellos mensajeros que le sirven al Espíritu Santo, le sirven directo a Cristo, porque ese fue el mandato del Evangelio, servirle a Cristo, permanecer en Él, es la bendición de tu vida, amada familia. En Juan 8:31, Jesucristo le dice a los judíos, carne y hueso ya al Señor Jesucristo, una hermosa bendición para tu vida. Les dice que si permanecéis en mi palabra y permanecéis en mi palabra y ser verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero recuerda, amada familia, que Jesús dice, mi discípulo, mi discípulo. El apóstol Pablo, cuando enseña a Timoteo las enseñanzas, mira lo que le dice en 1 de Timoteo 4:6. Mira cómo dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:6. Es una hermosa bendición saber y conocer todas las cosas hoy en día, porque es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. 1 de Timoteo 4:6 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice, un buen siervo de Cristo, dice Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo. Un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido. Amén. Amada familia, será buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué ahí Pablo no le dice a Timoteo, si esto enseña bien a tus discípulos? ¿Por qué no le dice a Timoteo así? No, porque los discípulos son de Cristo. Ya se lo había dicho Cristo a los judíos, y el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que somos discípulos de Cristo. Y somos todos hermanos en Cristo. Por eso que dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Cristo. O sea, quiere decir que todos somos hermanos. Y nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro pastor.
es nuestro sumo sacerdote, es nuestro apóstol, es nuestro ministro, nuestro embajador, lo máximo, lo todo para nosotros, y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y somos enviados de Cristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo también a llevar este mensaje de amor y salvación. Amén. Amada familia, si te pones a leer las cartas del apóstol Pablo, vas a conseguir la bendición de tu vida. Y el Evangelio de Romanos 2.16, Romanos 2.16, para irte cerrando en esta hermosa bendición para tu vida, podemos ver hoy en día esta hermosa bendición. Dice, y el mensaje que proclamamos es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La vida secreta de cada uno, conforme a los secretos del hombre en la intimidad, en los pensamientos, los fondos del alma, la bendición de tu vida por este evangelio. El evangelio que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, la gracia, el amor y la paz, nuestras enseñanzas están ahí. Esto es nuevo pacto, ministro del nuevo pacto. Eso quiere decir que no puedes leer el antiguo, el nuevo, no, tú estás en la libertad que Dios te dio para leer. No te va a dejar confundir el Espíritu Santo y saber que para enseñar a un hermano de inicio es como son con estas 13 cartas. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia, conocer la verdad de Cristo Jesús que está en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, que me corresponde a mí, que está en el nuevo pacto, desde los evangelios, desde Mateo hasta Apocalipsis, que me corresponde a mí. Cómo están las enseñanzas del libro de los Hechos, que nos transmite un poderoso mensaje de la transformación de los apóstoles. Amén. El libro de Hechos, sucesos, como lo llaman, o actos, como lo llaman. Pero la bendición de tu vida es conocer estas cosas. Amén. Amada familia, hoy en día yo te entrego este mensaje. Te cierro con este mensaje de amor, de bendición para tu vida, amada familia. Leamos las cartas, leamos el significado de cada carta y para quién va cada carta. El apóstol Pedro escribió una carta para los repatriados, para ellos. El apóstol Judas escribió una carta para tiempo de apostasía, de las falsas profecías de los falsos apóstoles. Leemos las cartas y qué significado tienen cada una y para qué tiempo son cada una de las cartas. La carta de revelación del Apocalipsis, tiempo de tribulación de 7 años. Hay algunas cosas que ya se han cumplido, pero faltan por cumplirse. Las profecías de Jesús, leamos bien y busquemos ese discernimiento espiritual para que veas que tu salvación la vas a conseguir creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz por ti, y que la bendición es que Él te envía el evangelio con un instrumento y te va a dar esta hermosa bendición de la salvación. Amén. Porque el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje está en esa bendición de que esas 13 cartas son nuestras enseñanzas de bendición para tu vida. Amén. Y siempre como mensajeros de Cristo alertamos que no nos quedemos para un tiempo de apocalipsis, que no quedemos un tiempo de tribulación, que nos apartamos con Cristo, como dice la palabra de Dios, como dicen estas cartas, las escribió el Espíritu Santo, pero el instrumento fue Pablo. Y Pablo nos dice a nosotros, Efesios 5.1, que imitemos a Dios. Lee Efesios 5.1, 5.2 para que veas que dice, imiten a Dios. Las mismas cartas de Pablo nos enseñan que debemos imitar a Cristo. Cristo, esa hermosa bendición que nos lleva hoy en día. El Espíritu Santo fue que escribió desde Génesis a Apocalipsis esta hermosa bendición. Solo que nos usa a nosotros como instrumento hoy en día para llevarte el mensaje. Y a ellos los usó como instrumento para escribir esto y que estemos conectados al Espíritu Santo, estemos conectados en los fondos de nuestra alma con la palabra de Dios. Amén. Más familia, yo me despido. Este nuevo pacto con José Luis Padrón, este nuevo pacto lo hizo mi Señor Jesucristo, un acuerdo con el Padre para traer una bendición, que el único mediador entre Dios y la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, que es el único intercesor, y el Espíritu Santo nos ayuda a todas las cosas y conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Más familia, que Dios te bendiga. No dejes de leer estos mensajes, que la gracia, el amor y la misericordia te va a llenar. Hoy en día la bendición para tu vida es conocer la verdad de Cristo y con el conocimiento de la salvación. Amén. Conoce la palabra de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo y la bendición va a ser grande y poderosa para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia. Amén.